Periodistas. A últimas fechas, el aventurero Saracaín se ha aficionado al pan de La Bolera, un horno aparecido en Puebla de Los Ángeles con un toque a la antigua usanza. El pan casero hecho con masa madre, como se usaba a mediados del siglo pasado. La tradición de la panadería poblana está prácticamente relacionada con su fundación. Junto a la cría del cerdo y elaboración de productos de sus carnes y tripas estuvo la siembra de trigo y con ella la elaboración de los panes con estilo europeo, español para ser preciso. Si bien hubo una influencia o un intento de influencia francesa, cuando en 1862 dejaron huella con su virote, antecedente del culillo, asentado en la Ciudad de México, no en Puebla, donde la torta de agua y una enorme variedad de pan salado no se dejó influenciar por la invasión francesa, al menos en cuanto a la panadería. Acostumbrado a buscar siempre la panadería y no el expendio de pan, Saracaín se había convertido en cliente de La Bolera, donde la hogaza de masa madre es de sus preferidas junto al pan de centeno y el multigrano. Pero la hogaza es de un tamaño enorme, no siempre se consume toda. La masa madre permite comer el pan 2, 3 y hasta 4 días después sin alterar su consistencia. Pero después de eso, los sobrantes son guardados por el aventurero para preparar otros platillos dentro de la práctica de la cocina reciclada. En tiempos de Cuaresma, las torrijas, por ejemplo, son populares para Saracaín, o la sopa de migas con algunos dientes de ajo y chilpotle frito. Pero el último fin de semana la cocinera Rosa le sorprendió con un budín casero al estilo de la abuela, preparado con las sobras de La Bolera. La masa madre hace lo suyo. Trasciende a otro platillo tan socorrido en las cocinas de antes y, por suerte, puesto en valor ante la pandemia. Años atrás, Saracaín había discutido sobre los enredos del budín, pudín o el pudding, como le llaman los ingleses. Antiguas recetas de principios del siglo XVIII registraban ya el uso de la harina de maíz y la manteca de cerdo para preparar el pudding o el arroz resquebrajado con mantequilla y almíbar, otro con rebanadas de manzana o leche y huevos. Las recetas mexicanas son variadas y también provienen de esas fechas, cuando se recomendaba revolver yemas de huevo con azúcar unidas a un marquesote de pasas, almendras, piñones y canela. El marquesote se hacía sin agua, por tanto, al quedar seco y frágil era ideal para el budín. Una receta había sido guardada por la abuela, herencia de su abuela materna, quien seguramente había vivido a finales del siglo XVII o principios del XVIII. Saracaín recordaba algo de ella. Se mezclaban, decía la abuela, 4 cuartillos de leche endulzada con 3 tortas de A2 de pan de sopa, frío, o sea, de un día antes, medio bizcocho ordinario, un requesón de arreal, mantequilla, yemas de huevo. Todo se remojaba en leche y se aplastaba con una cuchara. La masa resultante se vertía en los moldes rectangulares embarrados de mantequilla y se metían al horno. Rosa también había heredado algunas recetas para el budín. Usaba los panes duros bien remojados en leche. Le ponía azúcar morena o miel, a veces canela molida, frutos secos o escarchados. Al servirlo, bañaba el budín con alguna bebida alcohólica, anís, brandy. Pero Saracaín tenía un gusto especial en una receta muy simple. Una vez lograda la masa de pan duro con leche y yemas de huevo, agregaba uvas pasas, pasitas, remojadas en vino de Pedro Ximénez por al menos 12 horas. El resultado era magnífico. Las pasitas adquirían el sabor del vino y el sobrante se usaba para bañar el budín horneado. Con ello los sabores eran espectaculares. Y también había otras recetas, el budín negro y el blanco, donde las carnes o los pescados daban el color al budín. Pero esa es otra historia.